condiciones o con este, con un territorio como el nuestro que tiene buena parte de su territorio condiciones excepcionales de fertilidad, ¿verdad? No muy comunes, cosa que a veces uno, o hay gente que las entiende y estudiamos a veces bien ya en la secundaria o las aprendemos y otras veces por ahí hay gente que no se da cuenta o no aprecia o no conoce, simplemente ignora. Y cuando digo hay gente, es gente común, gente que uno podría decir tiene un grado no muy importante de cultura, pero también gente que tiene una supuesta formación más o menos importante y hasta la experiencia indica gente que se dedica a la política y que no está lo suficientemente informada acerca de las condiciones geopolíticas a partir de las condiciones geográficas justamente que tiene nuestro territorio. ¿Ya? Nuestra famosa pampa húmeda por un lado, pero no se agota en la pampa húmeda. Ahora está de moda el litio y la Argentina es unos pocos de los países del mundo que tiene este mineral que hoy por hoy es como haber tenido petróleo a comienzos del siglo, a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX de nuevo. ¿Por qué? Porque tener determinadas condiciones geográficas seguramente favorecen o dificultan las actividades políticas, el desarrollo económico, el crecimiento de esa sociedad política, favorecen o desalientan la emigración o la inmigración, o sea, los movimientos migratorios de salida o de entrada de población. No solamente esto, ¿verdad? La naturaleza, el terreno, como dijimos, la hidrografía, tiene río, no tiene río, está cerca del mar, está lejos del mar, tiene montaña, tiene llanura, sino también cuán lejos está de los centros de poder. En ese sentido, nosotros teniendo, por ejemplo, una condición geopolítica enormemente favorable en las condiciones de nuestro territorio, tenemos una situación en cuanto a la distancia de los centros de poder mundial desfavorable, porque estamos de los más lejos. Si uno mira un mapa del mundo, se va a dar cuenta que la Argentina, ¿verdad?, es un país que está allá lejos. Estamos realmente en el fin del mundo, como dijo el Papa cuando asumió. Somos un país casi del fin del mundo. Somos de los países, si no, junto con Chile, ¿no?, de los que más al sur miren un planiferio. Esta clase hay que seguirla con un planiferio, o mejor que con un planiferio, con un globo terráqueo. Porque esto también, hay que decirlo, las concepciones geopolíticas derivan también muchas veces de ideas, preconceptos o conceptos aprendidos, generados en interés del que justamente distribuye o enseña determinados valores. Creo que ya hablamos con ustedes, la percepción del mundo es distinta si tomamos el planiferio que usamos normalmente nosotros, el planiferio que usamos aquí en el mundo occidental y cristiano, que está centrado en cuál es el meridiano cero de nuestro planiferio y de todas las relaciones geográficas que hagamos. Pregunta para los alumnos. ¿Por dónde pasa el meridiano cero? ¿Estudiamos en geografía eso? ¿El de Greenwich? El de Greenwich. ¿Dónde está Greenwich? ¿Pasa por Portugal, profesor? Un poquitito corrido, ¿no? ¿Dónde está Greenwich, el cero? ¿En Gran Bretaña? En Inglaterra. O sea, ¿quién hizo esta proyección? La famosa proyección
que si ustedes buscan, planiferio de proyección Mercator. Mercator era un geógrafo, un estudioso holandés al servicio de los imperios de esa época. Está proyectado el mapa del mundo en función de los intereses de las potencias coloniales que justamente salieron a apoderarse de los territorios de todo el mundo cuando descubrieron que el mundo era redondo, completo, una esfera, que se lo podía circunvalar y que había una enorme cantidad de territorios que las potencias europeas se podían apropiar de ellos, ¿verdad? Y el mapa fue diseñado, este mapa, este planiferio fue diseñado justamente en esta época. Si ustedes ven, buscan, googlean, anoten para hacerlo después, no se pongan a hacerlo ahora, un mapa, un planiferio chino, van a ver que los chinos sitúan a China en el centro del mundo. Entonces, América, en el mapamundi chino, en el planiferio chino, ¿dónde queda? Digamos, a la izquierda, como queda en el que usamos normalmente, o a la derecha. Si el centro del mundo es China, ¿dónde quedamos los del continente americano? ¿Alguien que esté despierto a esta hora? A la derecha. A la derecha. Está China en el centro y el continente americano a la derecha. Y ahí nos damos cuenta, si miramos eso como si miramos un globo terráqueo, uno está acostumbrado a ver, ¿están cerca o están lejos Rusia de Estados Unidos? En nuestro planiferio, ¿qué idea nos deja? Miramos un mapa del mundo y vemos el mapa de América, bien allá en el costado izquierdo al norte está Alaska, y ahí termina el mapa. Y de este otro lado del mapa, bien a la derecha, digamos, está el fin del mapa de Rusia, la península de Kamchatka. Y parece que están lejos. ¿Quién pudiera unir esto? ¿Y dónde están? Miren un globo terráqueo o miren el mapa chino y se van a dar cuenta que están ahí juntitos. Acá está el continente asiático y acá está el continente americano. Alaska está separada de Rusia por el estrecho de Bering, apenas. Por eso cuando uno hablaba del intercambio, del lanzamiento de misiles entre la Unión Soviética y Estados Unidos en la Guerra Fría, pregunta que tuvieron que contestar, no sé si la contestaron bien todos. ¿Qué tal contestaron Guerra Fría, Galucín? Algunos contestaron bien, otros no contestaron. Ah, ¿no contestaron? No. Grave, bueno, le vamos a repetir la pregunta entonces. Cuando hablamos del intercambio de misiles entre las dos superpotencias nucleares, si uno mira el mapa del planiferio Mercator, dice, ¿de dónde se van a tirar esto? Y no, están ahí. Están muy cerca Estados Unidos de Rusia o de China, ¿verdad? Por eso también, cuando uno dice que los chinos podrían haber tenido conocimiento de acuerdo al desarrollo marítimo y a la enorme potencia naval y económica que era China en la misma época en que Colón descubrió América, ¿por qué no la descubrieron los chinos? La respuesta prácticamente, según algunos historiadores, es porque no quisieron, porque en realidad ya sabían que existía, porque en América del Norte, sobre todo, no está lejos, ¿verdad?, del Extremo Oriente. Bueno,
Todo esto viene a cuento de que la geopolítica, como dijimos, es la disciplina que estudia las relaciones que existen entre la toma de decisiones políticas, la política y la geografía. Pero entendido el tema este del elemento geográfico en su sentido más amplio. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente el territorio, no solamente la ubicación relativa, no solamente el clima, no solamente la orografía, etcétera, etcétera, sino también todos los aspectos humanos de la geografía, la demografía, la cuestión del desarrollo humano y de las diferentes culturas, la forma en que las diferentes culturas se adaptaron justamente al medio geográfico y el uso que hicieron de él. Todos esos factores intervienen en la toma de decisiones políticas. Es lo que estamos hablando ahora. Le recomiendo después un reportaje que le hice en mi programa, de paso le hago propaganda a mi programa, de radio antes de ayer, a un investigador y analista político internacional, el doctor Björk, donde decía justamente en una reunión del Council of America, o sea, uno de los centros de idea de los think tanks, como dicen los norteamericanos, más importante de Estados Unidos, la actual jefa del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, decía, refiriéndose a los recursos naturales de América Latina, nuestros recursos, nuestra agua, nuestro litio, y él marcaba claramente, decir, como una potencia colonial, y lo mismo seguramente en este caso es una funcionaria de Estados Unidos, si habla un funcionario chino, lo más probable es que diga lo mismo, ¿verdad? No es solamente, si habla un funcionario cualquiera de cualquier gran potencia, tiende todo integrante de una entidad política con un poder enorme a considerar a los recursos del resto del mundo como propios o como por lo menos sujetos de apropiación. Aunque no sean míos ya, quiero que sean míos en el futuro. Bueno, entonces, todas estas cuestiones tienen mucha importancia, todos y yo le dije, la geopolítica como tal, definida como una disciplina autónoma, con gente que se dedica a estudiar esto, es medio un invento del siglo XX. Bueno, vamos a poner a analizar todos los estudios. Ahora, desde que se analiza la política, desde que los diferentes pensadores analizaron la cuestión política, los factores geográficos siempre fueron tenidos en cuenta. Yo siempre le cito un ejemplo en un librito, no sé si le habrán dado alguna vez a leer en Derecho Político, en Político, de uno de los pensadores más importantes tal vez del siglo XX, el francés Maurice Duverger, Introducción a la Política. En Introducción a la Política, Duverger tiene un capítulo muy interesante sobre la importancia de los factores geográficos, sin llamarlo geopolítico. Y ahí analiza varios de los ejemplos históricos. Y entonces cita justamente como de los primeros, de los más antiguos, Aristóteles. Aristóteles cuando estudia, ustedes saben, habrán visto en política también, que Aristóteles hizo un estudio comparativo de las constituciones de las distintas polis griegas, de los distintos estados de las ciudades, estados griegas, y entonces, dice Duverger, con un criterio que hoy diríamos geopolítico, Aristóteles ya marcaba las diferencias entre el sistema político de Atenas y el sistema político de Esparta, atribuyéndole buena parte de esas diferencias a factores geográficos. Hoy los denominaríamos geopolíticos, porque Atenas es una ciudad portuaria, su famoso puerto del Pireo, tenía una cultura precisamente por estar enclavada en ese lugar, en un puerto que tenía contacto con todas las civilizaciones de la época, especialmente con las civilizaciones
más poderosas económica y comercialmente, ¿verdad? Con todo Medio Oriente, tenía un contacto fluido y eso hizo, dice Aristóteles, señala Duverger, que los atenienses desarrollaran ese carácter cosmopolita, integrado al resto del mundo, y que desarrollaran ese sistema político democrático, abierto, permisivo, con todo tipo de posiciones, discusiones, alternativas, etcétera, etcétera. Porque estaban en contacto, primero porque tenían posibilidades económicas de comerciar y hacerlo ventajosamente con prácticamente todas las otras comunidades de su época. Y después porque ese mismo intercambio le generó una riqueza y una amplitud cultural absolutamente distinta a la de otros pueblos. En cambio, decía, los espartanos, ¿dónde estaba Esparta? Hoy diría ahí cerquita nomás, pero para la época era en una situación totalmente diferente, en el centro de la península griega, en pleno territorio montañoso, árido, estéril, sin recursos naturales, ¿verdad? ¿Qué le quedaba por hacer a los espartanos para sobrevivir? Conquistar otros pueblos y someterlos a la esclavitud. Y para conquistar otros pueblos y someterlos a la esclavitud y que trabajen para ellos como esclavos, ¿qué tenían que hacer? Tener buenas maneras, discursos, debates filosóficos, dedicarse como Platón, Aristóteles y compañía, a pasear y a discutir la existencia de las cosas, el ser, el no ser, etcétera, etcétera. No pueden. Tenían que armar un enorme y poderoso ejército capaz de someter a los otros pueblos. Y para eso tenían que tener un régimen muy militarizado, autoritario, cerrado, donde solamente valiera el individuo en función de su valor militar. Los fuertes, los sanos, los poderosos, los débiles y los contrahechos eran marginados, liquidados de entrada, eran bocas innecesarias, al revés, costosas. Una organización política militarizada y muy dura, fruto del proyecto político desarrollado a partir de su situación geográfica. Este es tal vez el mejor ejemplo, por lo burdo, por lo grosero, disímil de las dos situaciones, y a la vez por lo cercano, histórica y geográficamente, que podemos encontrar, de cómo, de nuevo, esta es la idea, los factores geográficos condicionan las cuestiones políticas. Y para concretar y relacionarlo fundamentalmente con nuestro país y con lo que a nosotros nos interesa en nuestro país, yo les pido, creo que Galucci, le subimos, está subido el PowerPoint de Malvinas Sí, al campus. al campus. Sí, Bueno, fíjate si lo podemos mostrar ahora en todo caso. ¿Podemos bueno, subirlo? Si ven que ya dimos la clase de Malvinas y si llevaron el apunte y si entraron al Power S, ahí iniciamos justamente la cuestión, el análisis de la cuestión Malvinas, y para hacer entender que Malvinas es una cuestión geopolítica justamente importantísima para la Argentina, que no son, como decía Macri cuando capaz que ni soñaba con ser presidente, algo sin importancia para un país que tiene exceso de territorio como nosotros, etcétera, y que incluso podría ser un costo adicional, y que incluso para los ingleses un costo adicional, o como dijo León Gieco en un reportaje también,
para que se entienda que no es una cuestión ideológica por ahí, dos personas que pueden estar en las antípodas ideológicas o políticamente, tienen la misma ignorancia acerca de la realidad geopolítica argentina y de la importancia de ciertos temas. En el reportaje ese le preguntan, que habla entre otras cosas, León Gieco, que le aclaro, yo soy fan de León Gieco, siempre le aclaro lo mismo, musical o artísticamente, lo que no quiere decir que el hombre no diga algunas barbaridades como esta que dice, ¿quién, para qué, de qué sirven dos islitas de mierda perdidas en el océano? Eso es ignorar absolutamente la importancia que tienen Malvinas. Y la importancia es justamente geopolítica. ¿Por qué geopolítica? Porque las Islas Malvinas no son dos islas que estén pegadas a la costa argentina frente a la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? O frente a la provincia de Río Negro, no, están allá donde están, en el sur, frente a la isla de los Estados, en el extremo sur-sur, y además no son solamente las Islas Malvinas, son también las demás islas, y si tomamos, que ya lo mostramos, pero ahora lo podemos ver. Tito, ¿querés que intente pasar el PowerPoint? A ver, sobre todo buscar el mapa donde están todas las superficies, y lo mostramos si podemos Dale, ver. espérame. Esto es muy importante, además, porque, como ya le habré dicho, cuando digo siempre cuando hablo de estos temas, cuando doy las charlas sobre Malvinas, coincidentemente con la guerra de Malvinas, ¿Se ve ahí, Tito? Perdón. no sé, ¿ustedes ven, chicos, esto? ¿Lo pueden agrandar? ¿O no Sí, se sí, ve se ve. nada? No se ve. Sí, se ve. Hola, Se ve. ¿ven el mapa? ¿Se ve o no? Sí, ¿O es profe. muy chico? No, se puede agrandar, ¿eh? Yo por lo menos en mi celu puedo agrandarlo. ¿Pueden Espérame, agrandar? ¿Pueden espera, voy. agrandar Sí, la imagen? profe, se ve bien. Bueno, Ah, se ve dale. bien. Sí, 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 Voy a. se ve Ah, perfectamente y se la puede Tito, agrandar, se lo pueden que ver los quiero números. es ir de a poco, entonces. No, pero deja nomás Bueno, ese que pusiste, dale, 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 dale. para no complicar más Sí, la... porque no, En todo a caso, mí, pues... a mí se me complica hacer Ah, como yo quiero. Ahí está. ¿Se ve? sí, Ah, sí se ve. Busquen la imagen y agrándenla para seguir lo que yo vamos no a la decir. puedo agrandar. ¿Tu celular no te deja? No, si yo estoy en la computadora. Bueno, No, no, los que no. estamos en celular, con los deditos, le hacemos zoom, no hay Sí. problema. Y tu compu tiene que tener una función para algo que le puedes Y tocar eso ahí. quería, a ver, acá hay como una copita que vos entrás y se agranda, pero no sé cómo es, no entiendo, no estoy entendiendo mucho. ¿No? Bueno, conclusión, todos los que están mirando pudieron, y por lo menos por celular, pudieron agrandar la imagen y en la compu no se ve tan chica. ¿Sí o no? Sí, doctor. Bueno, les decía, coincidentemente, así como en el año 1492, cuando Colón llegó a América, pasaron otras cuantas cosas, coincidentemente, Alejandro VI llegó a ser papa, y etcétera, etcétera. En 1982, cuando Argentina tomó por la fuerza las islas, también se terminó la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. La tercera conferencia de Naciones Unidas, y estamos dando los puntos ya, ahí fíjense en su programa, derecho, la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, la Carta de Jamaica. ¿Están? Que es probablemente
la Carta de Jamaica, o sea, la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, es el instrumento internacional, el tratado internacional más importante de la historia del derecho internacional. Yo les suelo decir incluso más importante que la Carta de las Naciones Unidas. Esto ya me lo habrán escuchado decir, y si no le llevaron el apunte, ahora regístrenlo. ¿Por qué? Porque resuelve jurídicamente cuestiones que la humanidad viene discutiendo prácticamente desde sus orígenes. Desde las primeras civilizaciones, los hombres discutieron y las entidades políticas, que ustedes estudiaron de nuevo político, desde los antiguos, desde los clanes, las tribus, los reinos, todas las formas políticas que los hombres hemos adoptado a lo largo de la historia, las que justamente, este otro dato geopolítico, se desarrollaron en la costa de los mares, generaron una relación política entre el espacio terrestre y el espacio marino, propia de desarrollo, de dedicarse a construir, dedicarse o no, ¿verdad? A construir naves para pescar, en primer lugar, para obtener recursos alimenticios. Primero piensen en las comunidades primitivas para comer, la más primitiva de las embarcaciones, canoas, canoístas, barcos más grandes, y después a medida que avanzaron las civilizaciones para navegar, intentar llegar a otros lugares, comerciar, llevar sus productos, traer otros productos a su tierra y obviamente pelear. ¿Qué dijimos de los espartanos? Así como los espartanos generaron una cultura guerrera, pero de carácter mediterráneo, estaban en tierra, otros pueblos desarrollaron una cultura guerrera marítima y se dedicaron, el caso más típico, a películas, series de Netflix y compañía, habrán visto los vikingos. ¿Vieron los vikingos? Sí, No. doctor. ¿Alguien vio la serie de los vikingos? ¿No? Ya pasó de moda también. Pero ¿saben quiénes fueron los vikingos? Si no saben, googleen ahora después de clase y vean todo lo que hicieron estos muchachos del norte saliendo en principio, después también por tierra, pero en principio con sus naves a conquistar territorios vecinos primero y hasta después más alejados, usando justamente el desarrollo naval. Y por dar un solo ejemplo, ¿verdad? En la cultura griega, en la cultura de las batallas decisivas en la historia de la humanidad, vinculadas o desarrolladas en el mar, son varias y muy importantes. La última, la que marca la caída del Imperio Español y la gloria máxima, el desarrollo máximo del Imperio Inglés, es la famosa batalla de Trafalgar, ¿verdad? Que marcó el fin del poderío español en los mares y el comienzo del dominio absoluto de la hegemonía inglesa en todos los mares del mundo, que tiene que ver directamente relacionada con la cuestión Malvinas. Sin Trafalgar, probablemente Inglaterra no hubiera podido ocupar por las fuerzas Malvinas en 1833. Para esa altura, Inglaterra era la dueña absoluta de los mares, y era la dueña absoluta de los mares porque eliminó la competencia española fundamentalmente y de alguna manera también la francesa y la holandesa.
nadie se podía oponer a lo que se le cantaba hacer a Inglaterra en esa época, en los mares y en buena parte de los territorios también. En 1982 se firma la Carta de Jamaica, la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, y se consolidan en un tratado internacional, por eso yo le digo el más importante, cuya discusión duró 10 años, o sea, es la convención internacional que tardó más tiempo en realizarse, en concretarse, en más tiempo de discusión llevó. ¿Y esto por qué? Justamente por la naturaleza misma del debate, por la importancia de las cuestiones en juego y por la complejidad de las cuestiones en juego. Aquí se trató todo lo que ustedes se puedan imaginar y si hacen un esfuerzo relacionado al mar. Primero lo que estamos diciendo, ¿qué poder tiene el Estado ribereño sobre las aguas adyacentes? ¿Qué poder tienen los estados sobre las aguas que no están tan cerca de su costa? Primero, ¿a qué distancia se puede proyectar el poder de los estados ribereños? Y después, donde termina el poder que le reconozcamos a los estados ribereños, ¿qué régimen le damos al alta mar? ¿Verdad? A los espacios marítimos fuera de las jurisdicciones nacionales. ¿Quién ejerce jurisdicción en un espacio? ¿Quién ejerce jurisdicción en otro? ¿Quién puede realizar y dónde la exploración y explotación económica? ¿Se puede hacer libremente? ¿Se puede hacer en cualquier lugar? ¿Quién controla la navegación? ¿Quién controla la navegación en la costa de los estados ribereños y quién controla la navegación en el medio del océano, en alta mar? ¿Quién controla la navegación en los estrechos, en los canales? ¿Qué poder tienen los estados ribereños de los estrechos y de los canales? ¿Qué tipo de reglas tenemos que aplicar a las islas, a los estados archipelágicos, como se llama, o sea, a los estados constituidos por islas, que están absolutamente rodeados por el mar y que tienen enfrente otros estados de idéntica constitución? Bueno, y podemos seguir. La pesca, el control de la pesca, los estados que pescan en aguas propias, los estados que pescan en aguas ajenas, o que pretenden pescar en aguas ajenas, los estados que pescan, que tienen flotas y pescan en aguas internacionales, pero cercanas a las aguas territoriales de los otros estados, caso que tenemos claramente nosotros. Eso que ustedes ven en el mapa este que está dibujado es el mapa de la Argentina bicontinental, que es obligatorio por ley, aunque no le llevamos el apunte, ¿verdad? Que tiene el espacio continental argentino, más la Antártida y todas las otras islas, las Malvinas y todas las demás islas. Ese es el verdadero mapa de la Argentina. Y ese mapa de la Argentina es así, puede ser así, recién justamente desde 1982. No en lo que hace a la Antártida. Ojo. Y diferenciemos, ¿verdad?, el territorio continental argentino y el territorio antártico, lo que está en verde y amarillito en el mapa, me siguen, de todos los espacios marítimos que están en celestito y en azul oscuro. ¿Estamos? La Argentina ya por
Argentina vino reivindicando su dominio sobre el continente antártico, no nos vamos a dedicar ahora al continente antártico, y a partir de la firma del Tratado Antártico de 1960, quedaron congeladas las reclamaciones territoriales de los diversos estados que reclamamos una porción del continente antártico. Y lo más probable es que sigan así in eterno. Por eso es toda una cuestión hablar de los derechos argentinos y de los demás estados sobre el continente antártico, los vamos a dejar de lado. Pero, a partir de 1982, la Argentina y los otros países que tienen litoral marítimo han consolidado una proyección de derechos desde su territorio continental hacia el mar muy importante, que antes de 1982 no tenían reconocimiento expreso, ¿verdad? Por eso es tan importante la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Ahí ustedes tienen en el mapa cuánto tenemos de superficie continental. 2.780.400 kilómetros cuadrados. O sea, pónganle 3 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cuánto tenemos de zona económica exclusiva? 5.701.000, o sea, más de 5 millones, casi 6 millones de kilómetros cuadrados. O sea, el doble de superficie de la superficie continental. Tenemos el doble de superficie en el mar que de la superficie continental. Y si le agregamos eso que tienen ahí al lado, el límite exterior de la plataforma continental, tenemos casi 2 millones más, otra vez, 1.781.000 kilómetros cuadrados. O sea que en el mar, la Argentina tiene, y si le sumamos Antártida y la superficie de todas las islas, que son otros 3 millones, 3 veces más superficie que la superficie continental. Ahora, dejemos por ahora sí en la cuestión de Antártida, de la superficie misma del continente antártico, porque acabamos de decir que las reclamaciones de soberanía están congeladas por el Tratado Antártico. Pero las otras no. Las otras superficies nos están siendo reconocidas por la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Fíjate, Galucci, saca un ratito el mapa y busca tranquilo los mapas que tienen, los gráficos que tienen las distintas superficies. Bueno, espérame, gráficos. O sea, Del mapa mar del mar territorial, territorial. mar territorial, zona contigua, zona Sí. económica exclusiva, alta mar, etc. Bueno, déjame que busque. ¿Qué superficies consagra, establece la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar? Dijimos, desde Adán y Eva, los hombres venimos discutiendo hasta dónde alcanza el poder del Estado ribereño en las aguas costeras. Y leen todos los autores, le cuentan la misma historia, se discutió desde el alcance, la vista, el vigía de la costa, de lo que se podía ver desde las torres de vigilancia, el alcance de la bala del cañón, un día de navegación, etc. En el derecho internacional convencional, en los tratados que se empezaron a generar a partir de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX y durante el siglo XX, se más o menos consensuó en 3 millas marinas de mar territorial, y después algunos estados reclamaban 12 millas y otros estados, incluso unilateralmente, la Argentina, por ejemplo, estableció 200 millas de mar territorial.
Ese no es muy bueno porque tiene una escalera que puede llamar a confusiones. Ahí, ¿No hay ahí otro? está. ¿No hay otro que no tenga la escalera esa que tiene este? Que puede llamar Déjame que busque. sacale nomás por ahora. Vayan anotando y esto tienen que aprenderse de memoria los 150 y pico primeros artículos de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, que tienen la reglamentación de las 4, 5, 6 espacios marítimos más importantes. ¿Cuáles son esos? Y anoten. Aguas interiores, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, alta mar, plataforma continental y fondos marinos oceánicos o, con mayúscula, la zona. ¿Anotaron todo? A ver, ese me gusta más. Fíjense, tienen ahí, todos están viendo el dibujito. Bueno, después de discutir durante 200 años y después de discutir, ¿qué 200 años? Después de discutir durante toda la historia del derecho internacional desde Hugo Grocio, que como ustedes saben, según algunos, es el fundador del derecho internacional, es uno de los primeros que escribió sobre derecho del mar. El primer gran libro de Hugo Grocio se llamaba justamente De Mare Liberum, del mar libre. Fue publicado en 1609, o sea, incluso antes que su famoso De Iure Belli Ac Pacis, que es de 1625. Hubo una famosa polémica histórica, búsquenla, no me voy a ahora contársela, entre el holandés Grocio, con De Mare Liberum, o De Mare Liberum, y un inglés que se llamaba John Selden, que escribió otra obra que se llamaba De Mare Clausum, o sea, de los mares cerrados. ¿Verdad? ¿Por qué? La discusión era si los estados, en este caso Inglaterra, por ejemplo, tenía derecho a clausurar para la navegación y para la actividad económica de los demás estados determinados espacios marítimos. O si, esto es lo que querían los ingleses, o si, como lo querían los holandeses y como lo sostenía Grocio, los mares eran libres y todos los estados tenían derecho a navegar por ellos y a comerciar y a traficar todo tipo de mercaderías sin que, de nuevo, las potencias más importantes le impidieran a las otras la libre circulación. Pero bueno, quedémonos en la situación actual porque si no, no llegamos a lo que nos interesa. Yo le dije 7 zonas o espacios que están delimitados en la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. En este le falta las aguas interiores. Las aguas interiores son los espacios que están dentro, más dentro de lo que ahí figuran como línea de base. ¿Verdad? Las aguas interiores son, y no están, probablemente porque el que dibujó el grafiquito este, no los puso a propósito, porque las aguas interiores son como si fueran tierra firme. O sea, el Estado ribereño tiene sobre las aguas interiores los mismos derechos que tiene sobre la tierra firme. Los buques de terceros estados no tienen ningún tipo de derecho sobre lo que se consideren aguas interiores, a menos que el Estado ribereño
se lo permita. ¿Estamos? Aguas interiores, por ejemplo, en el caso del nuestro, serían las aguas del Río de la Plata, que las tenemos, como ustedes saben, compartidas con la República Oriental del Uruguay, por un tratado especial, que es el Tratado del Río de la Plata, un tratado que se firmó en 1973, y por lo cual, después de años de disputa también, establecimos los diferentes tipos de jurisdicción que tenemos cada uno de los dos estados ribereños en el Río de la Plata, hasta dónde llega cada uno. Pero desde el borde exterior del Río de la Plata, que une Punta del Este con Punta Rasa en la Argentina, lo que está dentro de esa línea son aguas interiores de la Argentina y del Uruguay. Si nosotros quisiéramos cerrarlas definitivamente al comercio y a la navegación internacional, podríamos hacerlo. Tendríamos algún otro tipo de discusión con los hermanos paraguayos y los hermanos brasileños y los hermanos bolivianos en cierta medida, ¿verdad? Porque el Río de la Plata y los ríos Uruguay, Paraná y Paraguay son ríos internacionales. Y ahí tendríamos que entrar en otro tipo de discusión. Pero en lo que al derecho del mar respecta, el Río de la Plata son aguas interiores. Las aguas del Río de la Plata son aguas interiores. Los espacios marítimos, por eso, si ven, ahora, esto es un corte transversal, que viene bien para entenderlo. Después vemos el corte, digamos, horizontal, lo que se ve desde el espacio. ¿Se entiende eso? El primer espacio que hay es el mar territorial. Pregunta de examen es, y es lo que hay que saber, ¿qué derechos tiene el Estado ribereño sobre el mar territorial y qué derechos tienen los otros estados? ¿Qué derechos tienen los buques de tercera bandera en el mar territorial? Primero, el mar territorial mide 12 millas, o sea, va desde la línea de base, como dice ahí en el grafiquito, que después hablamos de qué son las líneas de base, desde la línea de base hasta la milla 12. Eso es el mar territorial. En el mar territorial, la soberanía del Estado ribereño es casi absoluta, o sea, es casi como si fuera tierra firme. Tiene una sola excepción. ¿Cuál es? El derecho de paso inocente. ¿Qué es el derecho de paso inocente? El derecho de paso inocente es el derecho que tienen los estados de tercera bandera, los buques de tercera bandera, de entrar y salir para llegar a puerto o para salir del puerto del estado ribereño, pero en determinadas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? El tránsito debe ser, dice textualmente la convención, rápido e ininterrumpido, sin afectar la paz, el orden ni la seguridad del Estado ribereño. ¿Estamos? Entonces, ¿está prohibido que circulen los buques tercera bandera por el mar territorial? No, pero deben hacerlo estrictamente en estas condiciones. Los submarinos, por ejemplo, no pueden navegar, tienen que navegar en superficie. De hecho, cualquier nivel de buque de guerra, que también están regulados en la convención, tienen que hacerlo con aviso previo y con permiso expreso del Estado ribereño, pero además deben hacerlo en la superficie. El Estado ribereño estipula en su reglamentación cómo, cuándo, dónde se debe y por dónde se debe navegar, ¿verdad? Cómo se accede a puerto, en qué condiciones se accede a puerto, etcétera, etcétera. Pero a su vez no puede prohibir absolutamente la navegación, porque los terceros estados tienen ese derecho del paso, llamado paso inocente. La navegación rápida e ininterrumpida,
sin afectar el orden, la paz y la seguridad del Estado ribereño. Después de eso, después de la milla 12 y hasta la milla 24, se extiende la zona contigua. De nuevo, ¿qué derechos tiene el Estado ribereño y qué derechos tiene un buque de tercera bandera? Aquí el poder del Estado ribereño se va reduciendo. El Estado ribereño conserva poder entre la milla 12 y la milla 24 solamente en 4 aspectos: policía, sanitario, de inmigración y fiscal. O sea, en estos 4 aspectos, el Estado ribereño tiene también la suma del poder, soberanía absoluta. En lo demás, la navegación empieza a ser libre. ¿Qué quiere decir esto? En el mar territorial, el Estado ribereño puede ejercer el derecho de visita. Lo habrán visto, no sé si alguno dio navegación ya, si no lo van a ver después en derecho de la navegación. O sea, subirse al buque de otra bandera e inspeccionarlo. Y si hay alguna infracción, obviamente, aplicarle la sanción. Ese derecho de visita en el mar territorial es irrestricto. El Estado ribereño lo puede ejercer por cualquier motivo. En la zona contigua, o sea, entre la milla 12 y la milla 24, solamente por estos aspectos: policía, sanitario, aduanero y fiscal, perdón, e inmigratorio. Sospecho que el buque trae inmigrantes ilegales, ahí sí puedo ejercer el derecho de visita. Sospecho que no pagó los impuestos, puedo ejercer el derecho de visita. Sospecho que trae animales enfermos o plantas enfermas, control fitosanitario o de zoonosis, puedo hacerlo. En los otros aspectos, no. ¿Se entienden? La navegación ahí empieza a ser libre. Los buques de tercera bandera pueden circular y solo pueden ser detenidos por los buques del Estado ribereño por estos 4 ítems. Desde la milla 24 a la milla 200 tienen la zona económica exclusiva. Está mal en el grafiquito ese que subimos ahí, están mal las flechas. La flecha de zona económica exclusiva llega hasta la costa, no desde la milla 12 como está ahí. ¿Qué es la zona económica exclusiva? En esa zona el Estado ribereño ejerce soberanía absoluta, pero solamente ¿sobre qué? Sobre la exploración y la explotación de los recursos vivos y no vivos, de las aguas, del lecho y del subsuelo. O sea, vivos y no vivos, ¿por qué? Porque hay recursos animales y minerales, ¿verdad? De las aguas, del lecho, porque se hace hincapié en esto, por lo que ahora vamos a ver de plataforma continental, y del subsuelo. Y se marca esto del lecho porque hay especies animales, la convención las define y las califica, no nos vamos a meter en eso porque para biólogos, pero especies animales, sepámoslo, que viven no en las aguas nadando, flotando, sino apoyadas sobre el lecho del mar. Y también minerales que no están en el subsuelo, sino que están apoyados en el lecho, los famosos nódulos polimetálicos. Entonces, por eso, la Convención dice expresamente recursos vivos y no vivos que están en las aguas, en el lecho y en el subsuelo, de la línea de base hasta la milla 200.
La exploración y la explotación de esa zona es exclusiva del Estado ribereño. O sea, la navegación entre la milla 24 y la milla 200 es libre. No hay ningún problema en que los buques de tercera bandera naveguen, vayan, vuelvan, hagan lo que quieran. No pueden explorar y menos explotar sin permiso del Estado ribereño. ¿Se entiende? Y después de la milla 200, estamos hablando de las aguas, o sea, de lo que en su plataforma, en su grafiquito ustedes tienen como azul, celeste, no sé qué color horrible es, podrían haberle hecho un lindo celestito. Después viene el alta mar, o mar libre. El alta mar es todo el resto de los espacios marítimos de todo el globo terráqueo en la superficie. Ojo, estamos hablando de las aguas en la superficie, fuera de las jurisdicciones nacionales, o sea, fuera de las 200 millas que tenemos todos los estados ribereños. El resto es alta mar. ¿Quién ejerce jurisdicción en alta mar? En alta mar ejerce jurisdicción el Estado cuya bandera enarbola el buque. Chocolate por la noticia, me dirían. No. ¿Por qué? Porque yo no puedo parar un buque de la Armada Argentina o de la Prefectura Argentina, no puede parar y ejercer el derecho de visita sobre un buque que está en la milla 201. Tenemos jurisdicción y soberanía exclusivamente hasta la milla 200. Después de la milla 200 se terminó la jurisdicción del Estado argentino y de todos los estados ribereños. Y entonces, ¿quién ejerce jurisdicción sobre todos los buques que están en alta mar? Los estados que le otorgaron las banderas a esos buques. Todos los buques, lo van a ver en derecho de la navegación, tienen que tener una bandera. ¿Por qué? Porque todos los buques están obligados a registrarse en algún estado. No pueden andar dando vuelta un buque sin papeles, chimbo, sin que ningún estado se haga cargo. Para eso, todos los estados habilitan un puerto de registro donde los buques se registran y tienen que cumplir determinadas condiciones. Esas condiciones son muy diferentes de un país a otro. Por eso los estados que son potencias navales serias tienen requisitos exigentes y los estados que no tienen requisitos serios son los llamados estados que otorgan, son los estados que otorgan las llamadas banderas de conveniencia. Si ustedes miran y le prestan atención, cuando ven cualquier desastre, es un buque que se partió, un petrolero que se partió y derramó petróleo en la costa de México, son normalmente buques de bandera panameña o buques de bandera de Liberia, países que usan las grandes compañías navieras para tener navegando buques a los que no le requieren o no le exigen todo lo que se debería exigir, tanto desde la construcción del buque mismo, por eso por ahí algunos se parte, imagínense lo que es que se parta un superpetrolero, como las condiciones de impositivas, obviamente, y las condiciones laborales. ¿Qué tipo de régimen laboral tiene para proteger los derechos de la tripulación? ¿Régimen laboral exigente o un régimen laboral de explotación de la tripulación que a la vez que genera tripulaciones sin la capacitación suficiente? ¿Verdad? Los estados que tienen requisitos muy exigentes en cuanto a la relación laboral y a la relación profesional son estados que a la vez exigen una alta idoneidad en las personas que van a acceder a esa
profesión y estar a cargo y responsables de la conducción de un buque. Los otros estados no, y por eso pasa lo que pasa. Entonces, la jurisdicción en alta mar la ejerce el estado cuya bandera enarbola el buque. Esto quiere decir que los demás estados no pueden detener un buque que tiene otra bandera. Ahora, ¿este es un principio absoluto? No, tiene varias excepciones. La primera, histórica, vieja, antigua, de la época de Matusalén, es la persecución de la piratería. ¿Por qué? Porque el pirata es un peligro, la piratería es también un delito iuri gentio, un delito contra el derecho internacional. ¿Por qué? Porque el pirata, a diferencia del corsario, le habrán hecho o no le habrán hecho estudiar en constitucional la patente de corso. ¿Qué es el corso? La diferencia entre el corso y el pirata. El corsario, yo le suelo decir, era como corsario era Brown, por ejemplo, en sus comienzos en la Argentina. O sea, un mercenario, si quieren ustedes, contratado por un Estado que está en guerra contra otro Estado, para pelear, llevando la bandera de ese Estado, pero para pelear exclusivamente contra buques de los Estados contra los cuales el Estado que otorga la patente de corso esté en guerra. O sea, el corsario es una especie de marina de guerra privada o privatizada, ¿sí? Ese es el famoso robo para la corona. El corsario captura un barco de propiedad enemiga y tiene que someterlo a un juicio de presa y tiene que compartir con la corona las ganancias que resulten de ese apresamiento de un buque de bandera enemiga mientras dure el estado de guerra. Solo así puede atacar a un buque, y a un buque de propiedad enemiga, no a cualquier buque. El pirata, en cambio, no. El pirata ataca sin que haya guerra o no haya guerra, no importa, y sin que importe la bandera que tenga el buque víctima. Ataca a cualquier buque, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Por eso la piratería fue desde el comienzo una de las instituciones más antiguas también del derecho internacional, fue declarado delito iuri gentio, delito contra el derecho internacional. Y cualquiera, entonces, esta es la consecuencia, a un pirata lo puede atrapar cualquiera y someter a un juicio, ya no de presa, sino un juicio penal, y colgarlo del palo mayor, como se hacía con los piratas, cualquier buque de cualquier bandera. Porque el pirata es un peligro para todos. Y esto habilita, como decíamos el otro día hablando de la jurisdicción internacional, sería también el primer antecedente de la jurisdicción internacional. Cualquier barco de cualquier bandera puede atrapar a un pirata, juzgarlo y, si es de acuerdo a sus leyes, ejecutarlo. ¿Estamos? La otra excepción importante es la persecución ininterrumpida. ¿Qué es la persecución ininterrumpida? La que empieza en mi mar territorial, en mis aguas jurisdiccionales, y el buque de otra bandera se me escapa, fuera, sale de las 200 millas, ingresa al alta mar y yo lo atrapo fuera de las 200. Pero la persecución tuvo que haber sido ininterrumpida, ¿verdad? No es que yo lo detecto hoy, se me escapa hoy, y el año que viene, cuando lo veo que anda por ahí, vengo a ver, vos te me escapaste el año que viene, vení para acá. No. La persecución tiene que ser ininterrumpida. Hot, como es el término en inglés. En caliente. Otras excepciones están en la convención y en varias convenciones internacionales. El tráfico de estupefacientes, el tráfico de armas y el tráfico de personas se han incorporado como hechos que permiten la sospecha de estos hechos, permiten que buques de otra bandera detengan un buque y lo sometan a revisión. ¿Se entiende? Este es el régimen
de alta mar. ¿Quedó claro entonces? ¿Qué pasa? Estuvimos hablando ahí de lo que pasa en las aguas. ¿Qué pasa con el lecho? Esta es una de las novedades más importantes de la Convención, como la zona económica exclusiva y la zona contigua también. Todo esto que estábamos hablando, antes se discutía y discutían los expertos exclusivamente el tema del mar territorial. Después se crearon estos nuevos espacios que ya no son tan rigurosos como el que estamos viendo acá en la Argentina. ¿Tenés, Galucci, la foto de la pesca nocturna? Poné esa. Déjame que busco, déjame que busco. Imagínense si la humanidad en su conjunto, o sea, todos los estados del mundo que firmamos la Carta de Jamaica, no nos hubiéramos puesto de acuerdo en crear estas zonas, si hubiera nada más que 12 millas de mar territorial, hoy tendríamos todos los pesqueros chinos, japoneses, polacos, etcétera, que están fuera de las 200 millas, pescando a 12 millas de nuestra costa. Tendríamos esa multitud de barcos, de pesqueros, depredando nuestros recursos hídricos. Ese, a grande nivel, es una foto satelital. Esa es más linda todavía, una foto nocturna, donde se marca. Vean, y ahora comparen con el gráfico que estuvimos viendo y que vamos a volver a ver, que marca las 200 millas, todo ese lucerío es de barcos que están pescando al borde de la milla 200. Y que están pescando, fíjense el manchón más al sur, al borde de las Islas Malvinas. Cosa que no podemos controlar gracias a nuestros amigos ingleses. Esto, imagínense que si la zona económica exclusiva, en lugar de medir 200 millas, mediría 12, estaría acá, ahí arrimadito, estarían todos estos centenares de buques pesqueros, estarían pegados a la costa argentina. Gracias a la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar, y esto es relativamente nuevo, yo diría en términos históricos muy nuevo, del año 82 en adelante, recién se establecieron estas normas y estos derechos de los estados ribereños. Esto es en alta mar, perdón, en alta mar, en las aguas del mar, o sea, en las aguas supradyacentes. Ahora, volvamos al gráfico anterior, o sea, se entiende con esta foto, con estas dos, esta también, la importancia del derecho que adquirimos, que nos fue reconocido especialmente para estados, y esto de nuevo es geopolítica, para estados que tienen un enorme litoral marítimo como nosotros. No, la anterior es la anterior de que tiene las dimensiones, las medidas. Ah, bueno, dale. Habíamos dicho entonces que en la superficie teníamos mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, mar libre. En el lecho, por primera vez también, no por primera vez porque ya había una convención sobre plataforma submarina de Ginebra, pero se venía discutiendo justamente y la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar de 1982 reconoce expresamente que los estados que tienen una conformación geológica como tenemos nosotros, o sea, donde la costa se va hundiendo suavemente y
las profundidades son menores, incluso a distancias lejanas de la costa, tienen derecho a un régimen de plataforma continental. Y esto es lo que se consagra. Y esa plataforma continental va más allá de las 300 millas. Hay un premio instituido por la Cátedra de Derecho Internacional, ya le habré hecho el chiste tonto pero no es tan chiste ni es tan tonto, para el que escriba o explique sin copiar y sin leer y sin dictarse el artículo 76 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El artículo 76 fija el límite exterior de la plataforma continental. El límite exterior de la plataforma continental tiene un criterio geográfico, geológico complicado, ¿verdad? Por eso la broma de que, y no es tan fácil. Primero, ningún estado tiene menos de 200 millas de plataforma continental. Segundo, o sea, vamos a ir al Océano Pacífico, ¿verdad? A Chile, por ejemplo, si Chile quisiera tener una plataforma continental, pobres chilenos, no pueden tenerla. ¿Por qué? Porque las profundidades en Chile alcanzan a los 400, 500, 1000, 2000, 5000 metros a 20, 30, 50 millas de la costa. En cambio, nosotros tenemos 20, 30, 40, 50 metros de profundidad, hasta menos de 200 metros de profundidad, hasta mucho más allá de las 200 millas. Entonces, los que tenemos superficie como nosotros, podemos extender la plataforma continental más allá de las 200 millas. Y los que tienen grandes profundidades muy cerca de la costa, tienen de mínima 200 millas de plataforma continental. ¿Se entiende? ¿Hasta dónde podemos extender la plataforma continental? Eso es lo que está fijado en el artículo 76, que es bastante complejo, pero para entenderlo es hasta 350 millas, si la profundidad no es mayor a 200 millas, y más allá incluso con un criterio geológico, geomorfológico que está fijado en el artículo 76. ¿Quién determina eso? Un estudio que tiene que hacer cada estado y presentar ese estudio técnico a la autoridad de los fondos marinos oceánicos, perdón, a la autoridad de la plataforma continental de Naciones Unidas. Esto la Argentina lo hizo, presentó ese estudio y fue aprobado. Ahí vamos al gráfico original, Galucci. ¿Cuál, Tito? Al original. Al de, Al que tiene de la... del sí, pues, PowerPoint de Malvinas. sí, pues al power que tiene la Las superficie. dimensiones, la superficie. Ya. Profe, perdón, yo me perdí Sí. con lo del lecho, o sea, no entendí cuál es ¿Cómo cuál es? El lecho el es lecho. el suelo del mar. El lecho del mar es el suelo, la tierra firme debajo del mar. Ese es el lecho del río. Vamos, la arena que pisamos cuando nos metemos las patas en el agua, ¿qué estamos pisando? ¿Tierra firme? Doctor, No, el lecho del río o el lecho del mar. Ya no es eso más quiere tierra decir, firme. eso quiere decir ¿Cómo? que, eso quiere decir que tiene que ver con la plataforma que tiene el continente. Por eso Claro, puede extenderse la cantidad de millas marinas. sí, pues, si buscan, si les interesa, busquen, eso habrán visto en geografía en la secundaria, cuando estudiaron recursos hídricos, etcétera, un mapa que hay que tenga las profundidades marinas, que tenga las isobatas. ¿Saben lo que son las isobatas?
Estudiaron isobata, isoieta, todas las iso. Líneas de puntos que marcan una misma profundidad. La isóbata o isobata de los 200 metros marca la línea de puntos, una línea que une los puntos que están a 200 metros de profundidad. ¿Todavía no encontraste el mapa, Galucci? A ver si... ¿Cuál, Tito? El del que tiene los espacios. No. Y el primero, buscá, poné. El que estuvimos viendo con Ah, toda la... pero Ah, hoy estaba compartiendo no, ahora está... este. y volverlo a poner a ese. Ah, no. Sacá Espera, este de la... a ver. Es el del Power que está en el campus, profe. Ahí. Este, Tito. No sé, yo tengo... a mí saliendo el del gráfico que tiene el corte vertical, digamos, no, el que tiene la vista aérea con toda la superficie. Espera. Que tiene la cantidad de kilómetros cuadrados Sí, sí. Sí, 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 sí. Espera. ese. Hoy estaba Bueno, compartiendo. Ahí se ve. no, yo no veo nada. Ese, ahí. ¿Se ve? Ahí sí se ven, creo. ¿Ven todos de nuevo el que vimos al comienzo? Sí. Bueno, ¿ven lo que está en celeste claro? Estamos viendo el mapa de la Argentina, ¿sí? Después tenemos una superficie en celeste clarito. ¿Sí o no? ¿O no estamos viendo lo mismo? Sí, profesor. ¿Eh? Sí, se Estamos, ve. estamos viendo el mapa que tiene toda la superficie, los números en rojo, Sí, profe. ¿o no? ¿Eh? Sí, profe, se ve. Bueno, en ese mapa, ven, pegado al territorio, el suelo está en verde y amarillo y marrón, ¿sí? Y después tiene un espacio en celestito claro. Ese espacio tiene un borde exterior. Ese borde exterior que la línea que une los puntos de 200 metros de profundidad. Perdón, de 200 millas de la costa. Estoy diciendo pavada. ¿Estamos? ¿Sí o no? Ese es el dibujo de nuestra zona económica exclusiva. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. ¿Seguro, va? Bueno, eso que está en celeste clarito es nuestra zona económica exclusiva. Y lo que está en azul oscuro, más adentro, el límite ese es el límite de nuestra plataforma continental. En el espacio celeste tenemos derecho sobre las aguas, sobre el lecho y sobre el subsuelo. ¿Sí? Imagínense, vuelvan a la otra figura, es como si hacemos un muro y toda una pileta y todo lo que está dentro de eso, agua, tierra y debajo de la tierra, es nuestro. Ahora, fuera de eso, ya las aguas no son nuestras. Sí tenemos derecho sobre la plataforma continental, o sea, sobre el lecho y el subsuelo. ¿Se entiende o no? Hasta una distancia que está regulada en el famoso artículo 76.
200 millas, 1% de la ley, Bueno. En general, no puede ir más allá de las 350 millas, que es más o menos el dibujo ese que ustedes tienen en azul oscuro ahí. ¿Distinguen la diferencia? Doctor, Sí. quiere decir entonces que sí tenemos derecho al subsuelo, a la plataforma, pero no a la explotación exclusiva de las aguas. De las aguas no. Por eso es que están en la milla 201, ya tenés todos los pesqueros extranjeros pescando. Porque de la milla 200 para afuera ya no tenemos jurisdicción. Sin embargo, ni en la milla 201, 203, 200 hasta la 350 no pueden explorar ni explotar el lecho. O sea, no pueden poner una plataforma de extracción de petróleo, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, doctor. En las aguas es hasta la milla 200. Por abajo se extiende más por el concepto de plataforma continental. El concepto de plataforma continental es muy parecido al de zona económica exclusiva. Allí, en la plataforma continental, el Estado ribereño, los que tenemos plataforma continental, tenemos derecho a la exploración y explotación de los recursos de la plataforma continental, del lecho y del subsuelo. A todos los minerales que haya apoyados sobre el lecho y a todos incluso las especies animales que haya que viven apoyadas sobre el lecho, que no navegan, no nadan, no flotan, viven como si fueran bichos de tierra sobre el lecho del mar. Hay algunas especies y fundamentalmente los recursos minerales que están sí sobre el lecho. Y después lo que está debajo del suelo, que hay que perforar. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Sí, sí, profe. Por eso, esto tiene que ver con Malvinas. Y último, ¿qué pasa? Así como en la superficie dijimos, hasta la milla 200 es zona económica exclusiva, después de la milla 200 es mar libre, aquí también, desde hasta la milla 350, donde se fije el límite de la plataforma, es jurisdicción del Estado ribereño. Y después de eso empieza la zona, con mayúscula, o los fondos marinos oceánicos. Los fondos marinos oceánicos, la convención los declara patrimonio común de la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es posible que ningún Estado se apropie, reivindique soberanía sobre esos espacios. Vamos a suponer, de acuerdo al derecho antiguo, que un Estado inventara hoy una super plataforma, una super nave submarina que pueda instalarse a 2.000, 3.000, 5.000 metros de profundidad, y entonces ese Estado podría decir, bueno, acá puse 3, 4, 5 de estos artefactos, este pedazo del fondo del mar es mío, ¿verdad? Podría haber sido así, ahora ya no, porque todos los fondos marinos oceánicos fuera de las jurisdicciones nacionales fueron declarados patrimonio común de la humanidad. Esto es lo que se conoce, no es que se conoce, la convención lo denomina a este espacio la zona. Los fondos marinos oceánicos fuera de todas las jurisdicciones nacionales. Y está sometido a un régimen especial y cualquiera que quiera, de nuevo, explorar, investigar, explotar ahí, tiene que pedirle permiso a la autoridad marina de los fondos oceánicos que está creada por la misma convención. ¿Se entiende? Bueno, y para cerrar, fíjate si encontrar el mapa que hicimos, donde se sitúa Malvinas como punto de inflexión en la proyección marítima. Bueno, déjame que busque. A ver. Todo esto, toda esta enorme superficie que están acá, los
los 5 millones y pico que sacó Garucci de zona económica exclusiva, más el millón y pico, casi 2 millones de plataforma continental, se reducen a la mitad si no tenemos las Islas Malvinas. En este no se ve mucho, ¿verdad? En este que estamos mostrando ahora, pero la pancita esa que tenemos en el sur es la pancita que genera la Isla Malvinas. Esa panza es de las Islas Malvinas. Si no tenemos las Islas Malvinas, eso se corta mucho más adentro. Si las Islas Malvinas fueran definitivamente inglesas, no tenemos toda la proyección hacia el este, hacia oriente, y perdemos más de la mitad de todas estas zonas. ¿No Tito, encontraste la...? perdón, sumado Georgia, Sangre del Sur, Sí, sumado todas las islas. por eso, esto, Georgia, Sandwich del Sur y después las islas dependientes de la Antártida, las Orcadas, pero fundamentalmente se nota en el mapa, acá, por eso había uno donde le habíamos hecho la raya, ¿no te lo estás encontrando? ese no tengo, Tito, ese mapa. No tenés, bueno. No, de la raya azul que blanca. Poné tu flechita ahí a la altura de la panza, justamente. Acá era. Hasta ahí, poner la esquinita, hasta ahí, con Malvina o sin Malvina, es nuestro. ¿Se entiende? De ahí para el sur, ya, si las Malvinas son inglesas, ahí ya está mitad y mitad. Tenemos que dividir la proyección que hay desde el continente y la proyección que hacen las Islas Malvinas hacia el oeste. ¿Se entiende? Y ya perdemos superficie. Por eso es lo que yo insisto tanto en que entendamos los no sé cuántos millones de argentinos que somos ahora según el nuevo censo, que tener o no tener las Islas Malvinas no es una cuestión de reivindicación de soberanía, de patriotismo barato, no, es una cuestión económica fundamental. El futuro económico de la Argentina está en el Atlántico Sur y el dominio del Atlántico Sur para la... ¿Lo perdimos al profe? Parece que sí. ¿Ustedes me escuchan? ¿Ustedes me escuchan? Sí, profe. Ah, perfecto. El doctor se le apagó todo. Sí, parece que sí. Ahí salió que el profe recién salió, así que capaz que vuelva a entrar. Sí, creo que sí.
Hola, ¿están todavía ahí? Sí, profe. ¿Alguno? Bueno, se me apagó el celular. No, terminando con eso, no sé, o Galucho, ¿le seguiste explicando? No, no, Tito. Te esperé a vos que te reconectes. Que reaparezca. Sí, no sabemos qué te Bueno, pasó, si te secuestraron o algo. se, me secuestraron, no, se Pen- terminó la batería de mi celular, había sido, no me di cuenta, así que menos mal Pensamos que cayó ahí en la pancita de las Malvinas y se ahogó, profe. que me caí a la fosa de la zona a 5.000 metros de profundidad, no. Simplemente me quedé sin batería. Entonces, para terminar, lo que le decíamos de la importancia de Malvinas es justamente que, y esto tiene mucho más importancia de la que ya tenía antes, especialmente a partir de 1982, de la vigencia de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos, porque todas estas proyecciones de la jurisdicción de los estados ribereños se reconocen en el derecho internacional recién a partir de 1982. Hasta ese momento todo esto no existía, ¿verdad? No estaba reconocido expresamente. A partir de 1982, entonces, todo esto que el derecho internacional reconoce, de hecho, la Argentina mejoró su situación espectacularmente, aunque no tengamos Malvinas, pero Malvinas es, le digo, multiplicar por 3 la proyección del territorio argentino. Perdemos 2/3 si no tenemos Malvinas. Teniendo Malvinas, se completa el cuadro ese que le estábamos. Y que además, ojo, esto ya está aceptado por Naciones Unidas. Lo único que, con la salvedad, por eso después vamos a subir ahí al aula o al WhatsApp mismo, podés subir, Caluche, en el otro Power está entero, el mapa donde le hicimos el dibujito con la rayita, para que se entienda bien dónde se corta la proyección Bueno, argentina si no tenemos Malvinas. ¿Se entiende? sí. Bueno, con esto de geopolítica también, para el lunes, los equipos, y para no entretenerlos más ahora, pues si no tenemos que quedarnos hasta las 12 de la noche, hagan un trabajito todos sobre la actualidad internacional, que hay 2 o 3 temas muy interesantes. Uno, la reunión de presidentes de América del Sur que se hizo antes de ayer y en Brasil. Objetivo, motivos, resultados. Y segundo, la situación de Kosovo. Y eso vincúlenlo con la disolución de la ex Yugoslavia. O sea, hagan un breve trabajo sobre la historia de la disolución de la ex Yugoslavia, qué pasó, cómo terminó y qué está pasando ahora en Kosovo. Y préstenle especial atención, porque en cualquiera de las publicaciones internacionales que usen para esto, van a ver la vinculación con los juicios de los criminales de guerra de Kosovo, de la ex Yugoslavia, el juicio a Milosevic, por ejemplo. Así que vinculen todos estos temas. ¿Está? ¿Se entiende? Mañana en todo caso le subimos un instructivo más preciso. Pero pueden ir empezando a buscar ya ahora si tienen tiempo. ¿Alguna pregunta?